Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 21. Mostrando al mundo el poder del verdadero ancestro, parte 2. Calles del barrio de Osu. Unas horas antes se desató el caos. Ida estaba patrullando junto al héroe elegido para su pasantía, Manual, por las concurridas calles del distrito Osu. El hijo menor de la familia Tenbya tenía la mente confundida con muchos pensamientos, la mayoría de los cuales giraban en torno a su hermano Tensei y su estado crítico en el hospital. Ver su inspiración heroica verse mutilada injustamente debido a los caprichos de un psicópata loco estaba enviando una furia previamente desconocida corriendo por sus venas y el adolescente se quedó sin un camino a seguir. Ningún héroe había podido hasta ahora derrotar y aprehender a Stein, muchos de los que lo intentaron habían quedado permanentemente lisiados o algo peor. Sin embargo, lo único que pasaba por la mente de Ida era la idea de encontrarse y enfrentarse al asesino de héroes y vengarse de su hermano. No tenía ninguna duda de que eventualmente se enfrentaría al hombre, ya que Ida había elegido a Manual debido a que su oficina estaba en las proximidades del área más probable sobre la que actuaría el villano. Osu estaba lleno de héroes jóvenes en los rangos inferiores del sistema, el objetivo aparentemente perfecto para el Hero Killer. Ida sabía que Stein era un individuo peligroso, ya que el número de víctimas era demasiado para un simple delincuente de poca monta. El asesino de héroes era un monstruo de carne humana, uno que el joven Tenbya seguramente acabaría con toda la retribución que su hermano merecía. Tensei siempre había sido un héroe espléndido, siempre haciendo lo correcto para la gente. ¿Cómo se atreve Stein a hacerle esto a su hermano? ¿Estás bien ahí, niño? La voz de Manual finalmente llegó a Ida, causando que el adolescente se estremeciera y terminó chocando contra la espalda del héroe. Estuviste fuera de esto por bastante tiempo, pero supongo que es comprensible dada la situación con tu hermano. El héroe se giró para encontrarse con el interno, poniendo una mano sobre el hombro del adolescente y dándole una sonrisa irónica. No sé qué está pasando por tu cabeza, y supongo que eso demuestra mi inexperiencia como héroe. Me alegré mucho cuando el famoso más joven de la familia Tenbya eligió mi agencia, pero debería haberme dado cuenta de eso. Fue por el incidente del Hero Killer que involucró a tu hermano, ¿verdad? Mientras Manual deletreaba exactamente cuáles eran las intenciones de Ida, no me atrevería a desperdiciar una oportunidad como esta en una mera venganza, señor. Simplemente siento que estando aquí podría aprender más y marcar la diferencia. Fue una mentira mal hecha, pero pareció engañar al héroe, quien le devolvió una sonrisa al niño. Manual soltó un suspiro y levantó una mano para descansar sobre su pecho, casi como si la respuesta hubiera aliviado al héroe de un peso desconocido. Es bueno escuchar eso, chico. Espero que sea cierto. Sé que lo que estás sintiendo ahora puede ser confuso y frustrante, pero el heroísmo nunca debe usarse como excusa para la venganza o el vigilantismo. Señaló el héroe, ocupándose con su radio mientras algunas comunicaciones hacían eco para él. Un momento, chico. Le dio la espalda a Ida, su radio cobró vida mientras se comunicaba información sobre algunas patrullas. Ida se quitó el casco y miró al suelo, mordiéndose el labio inferior hasta que casi empezó a sangrar. Sé lo que estás diciendo. Yo sé esto. Pero, ¿qué se supone que debo hacer con estos sentimientos? ¿Cómo es esto justo para mi hermano? ¿A madre y padre?
El adolescente apretó su mano derecha en un puño, cerrando los ojos con fuerza para controlar la sensación de picazón de lágrimas detrás de sus ojos. Se las arregló para mantenerse bajo control, exhalando un resoplido de cansancio antes de volver a ponerse el casco. El adolescente siguió el ritmo de Manual, ya que incluso si el héroe no era su primera o segunda opción, seguía siendo un héroe respetable y alguien que tenía experiencia en la industria desde hacía algún tiempo. Sería después de muchas horas de patrulla silenciosa que la radio de Manual volvería a cobrar vida, pero esta vez los gritos de emergencia fueron seguidos por algunas explosiones, desviando la atención de los héroes alrededor de la Plaza Osu hacia un área más céntrica, como informan los informes de destrucción indiscriminada comenzaron a salir de la radio. A esto le siguieron informes de una figura vestida con un pañuelo rojo y portando muchas espadas. Ida no pudo desaparecer de la vista de Manual lo suficientemente rápido, mientras el héroe y su equipo, junto con otros héroes locales, hacían todo lo posible para detener el avance de las llamas y las criaturas repentinas que comenzaron a causar estragos en el área. El adolescente se apresuró a intentarlo. Y encontrar a aquel en quien había puesto su mirada. Capturaría al Hero Killer y vengaría a su hermano. De vuelta con Izuku y Janine en los tejados. El vampiro se preguntó si él y Janine deberían pasar el tiempo así. Había liberado a la chica de sus ataduras oscuras, ahora que se había calmado un poco. Ella todavía le ofrecía su brazo, la idea de hundir sus colmillos en su carne era una oferta atractiva, una que el vampiro estaba sopesando en su mente. No tenía ningún problema real con beber la sangre de Janine, pero no podía evitar la curiosidad de por qué la chica tenía tantas ganas de darle su sangre. Se preguntó si su comportamiento frenético tenía algo que ver con el hecho de que nunca vio a la chica tocar a nadie. ¿Por qué fue eso extraño? ¿Preguntas? Bueno, alguien con la personalidad de Janine normalmente sería una persona bastante física, que buscaría todas y cada una de las excusas para tener algún contacto físico entre amigos. No por malicia, sino simplemente por cómo era ella. Sin embargo, notó que la niña generalmente evitaba estar demasiado cerca de la gente. Ella era sociable, pero siempre parecía ser una distancia mesurada, casi como si el contacto cercano fuera peligroso para las personas que la rodeaban. Todo lo que fue arrojado por la ventana en el momento en que llegó a la villa de Edgesot, la Kunoichi inmediatamente cerró la brecha e intentó tocarlo. ¿Hubo alguna circunstancia por la que no se dio cuenta? Ella no olía a Mei, ni siquiera a Uraraka, entonces Izuku sabía que ella no se sentía atraída por él. Parecía querer ser más del tipo One-san, hermana mayor y cariñosa, que cualquier otra cosa, por lo que el vampiro se preguntó por qué insistía tanto en este asunto. Izuku pasó su lengua por sus colmillos, sintiendo una picazón sorda en sus afilados dientes. Suspiró derrotado, seguro de que cualquiera que fuera la situación, la chica se lo explicaría después de que él tomara algo de su fuerza vital para sí mismo. Así, se acercó a la niña mayor y le pidió el brazo. ¿Puedes explicarme qué está pasando después de que beba de ti? Preguntó, ya llenándose la boca con saliva entumecida. La expresión de la Kunoichi se iluminó cuando asintió con la cabeza, sus ojos casi brillaban mientras lo miraba completamente concentrado. Izuku sacudió la cabeza y agarró el brazo de Janine, pasando su lengua áspera por un pequeño trozo de su piel para permitir que su saliva adormeciera el área. Le tomó un poco de tiempo hacer efecto, podía obtener un efecto rápido, pero no iba a bombear afrodisíacos a la niña, pero finalmente hundió sus colmillos en el brazo de la niña. Un sabor picante y adormecedor de lengua viajó por su garganta, y el hemomante inmediatamente permitió que True Ancestor comenzara su trabajo de desmontaje del factor de peculiaridad dentro de la sangre. Soltó el brazo de Janine después del tercer bocado, la niña inmediatamente hizo sus propios primeros auxilios sobre los agujeros que él dejó en su brazo. Se tragó la sangre dentro de su boca y ofreció una mirada de disculpa a las heridas, pero Janine lo despidió con una mirada descuidada en su rostro. No te preocupes por eso, Spooky-kun. Lo que realmente quiero saber es qué obtendrás de eso. La Kunoichi parecía más emocionada que el vampiro por descubrir los resultados, pero Izuku mantuvo sus manos en el aire, el sabor picante en su lengua no se desvaneció incluso después de estar seguro de haber bebido todo lo que tenía en la garganta. El hemomante pensó que tenía suerte de tener una regeneración tan poderosa, de lo contrario la sangre venenosa que había ingerido habría destruido sus entrañas. Tu peculiaridad realmente hace honor a su nombre. Su comentario hizo que la chica le dirigiera una mirada preocupada, sus cejas se arrugaron tensamente mientras un peso parecía asentarse en su estómago.
Izuku teorizó que su veneno le permitiría crear y controlar diferentes tipos de veneno. Bueno, ella podía hacerlo, pero su poder era más simple. Todo lo de Janine tenía veneno. Desde su sangre hasta su cabello, no sería injusto llamar a la Kunoichi una personificación de la palabra. Su temperatura interna aumentó unos pocos grados, Ancestro Verdadero ya le proporcionó algunos fragmentos de información del poder. El tipo de entrenamiento de concentración que haces debe ser una locura. Él la felicitó, y su imagen le causó bastante revuelo en la cabeza. La vergüenza tiñó de rojo las mejillas de Janine, la Kunoichi se movió cerca de la barandilla de concreto del techo y se sentó en el borde. Levantó una mano a la altura de los ojos, estiró el brazo y permitió que sus dedos quedaran cubiertos por una fina capa de un fluido de color magenta. Ser el único heredero de una familia shinobi conlleva algunas responsabilidades, Spooky-kun. Supongo que debería disculparme por ser tan fuerte contigo, pero tener a alguien a quien no tengo que temer que se envenene simplemente debido a un cepillo o un el tacto es algo agradable, un amigo con el que no tengo que caminar sobre cáscaras de nuevo. El tono de Janine no era de tristeza, era similar a una comprensión frustrada de sus propias circunstancias. Entendió por qué, mientras su peculiaridad le susurraba los secretos de su propio poder. El cuerpo de Janine siempre estaba produciendo un cóctel único de veneno que se filtraba en absolutamente cada célula de su ser, lo que significa que incluso un toque suyo podría esparcir dicho veneno y dañar accidentalmente a alguien. Retirar continuamente dicho veneno dentro de sí misma y evitar accidentes requirió un nivel extremo de concentración, y tenía sentido por qué era tan cautelosa al tocar a las personas. También explica sus continuos intentos pasados de tocarlo mientras estaba en la villa. Había discutido con ella varias veces, pero nunca se dio cuenta de nada inusual. Ahora que sabía qué buscar, tenía sentido que su estilo de lucha dependiera tanto de las espadas, o de sus combates de sparring, ataques con espadas. Para alguien que siempre tenía que estar consciente de los demás que la rodeaban para encontrar a alguien como Izuku, que podía regenerarse de casi cualquier cosa, era como un amigo regalado del cielo. Entonces, Spooky-kun, ¿has desarrollado una mayor resistencia a esto? ¿O tal vez ahora tú también puedas usar veneno? Tener un pseudo descendiente de la línea de Koga enloquecería a algunos de los mayores, pero supongo que mi papá no lo haría. Realmente no importa. También le gustas al tío el Gesot, así que supongo que todo está bien cuando termina bien. Como nada parecía haber salido mal con el vampiro, Janine se relajó y bajó la guardia. La tensión en los hombros desapareció cuando miró a Izuku y encontró al vampiro con los ojos cerrados, sumido en sus pensamientos. Ella hizo un poco de puchero, ya que parecía que él había ignorado la revelación que acababa de decir. Ella se acercó a él una vez más, esta vez soplándole un poco de viento en la cara, un tenue brillo violáceo siguiendo la brisa. Izuku sintió el veneno en el aire, abrió los ojos y encontró a Janine mirándolo con una sonrisa descarada. No pudo evitar abrir uno propio, haciendo todo lo posible para acelerar el ritmo al que descubrió por completo los secretos detrás de veneno. No estaba seguro de qué obtendría de ello, pero estaba cada vez más emocionado de descubrirlo. Y hablando de secretos, ¿te importaría decirme por qué el olor a veneno que te rodea se vuelve loco cuando haces ejercicio extenuante? Preguntó de la nada, recordando que durante su carrera para llegar a tiempo a la estación de tren, recordó que el olor a veneno a su alrededor se volvió increíblemente fuerte durante su tiempo en el bosque. Janine inclinó la cabeza, preguntándose a qué se refería hasta que hizo clic en su cabeza. «Oh, ¿te refieres a eso?», exclamó, una vez más mirando por encima del techo para vigilar a la población. Respiró hondo y lo soltó lentamente, las venas alrededor de su cuello se hincharon un poco mientras su sangre comenzaba a acelerarse y fluir cada vez más rápido dentro de sus venas. Los sentidos de Izuku detectaron la velocidad del flujo, frunciendo el ceño mientras intentaba comprender el fenómeno. Los labios de Janine se dividieron en una sonrisa salvaje, el olor del lobo aumentó durante unos segundos antes de comenzar a apagarse, su flujo sanguíneo también disminuyó para alcanzar un ritmo razonable. Realmente no le he puesto nombre, pero es algo que descubrí cuando entrenaba con mis papás. ¿Conoces ese dicho popular? ¿Que la medicina y el veneno solo se diferencian debido a la dosis? La Kunoichi explicó algunos detalles, pero Izuku ya tenía algunas ideas propias. ¿Dopaje debido a envenenamiento? ¿Cómo es eso posible? ¿No eres inmune a tu propio veneno? Se acercó al borde del techo también, y vio a algunos adolescentes pasar sin ningún problema. Janine miró de reojo al vampiro y le hizo un pequeño puchero.
¿No puede una chica tener sus propios secretos? ¿Por qué quieres saberlo todo? Las quejas de la kunoichi cayeron en oídos sordos, pero el vampiro abandonó el interrogatorio y dejó que la conversación se calmara. Se concentró una vez más en su patrulla, a veces moviéndose por orden de Janine a otro edificio o azotea para cubrir un área más amplia. El tiempo pasó lentamente, sorprendiendo al vampiro mientras su primera verdadera patrulla transcurría bastante silenciosamente. A veces, la kunoichi ofrecía algunos consejos sobre qué buscar durante su búsqueda, cosas a tener en cuenta o ciertas acciones que parecerían sospechosas. Era casi el final de la tarde cuando Janine decidió tomarse un respiro, dejando a Izuku en una azotea al azar mientras ella iba a tomar unas copas y un bocadillo mientras el vampiro se quedaba a cargo de supervisar las calles de Kioto. No le importaba el día lento, era bueno ver a la gente vivir sus vidas sin problemas. Su infancia fue un poco dura debido a su apariencia y hábitos, pero el vampiro no estaba amargado por el pasado. Ciertamente ya no toleraría tal comportamiento, la prueba de su resolución cuando enfrentó a Bakugou con todas sus fuerzas, logrando llegar a la cima del bombardero rubio ceniza y ganar el primer lugar en el evento del festival escolar. Cuando el vampiro centró su mirada en una madre y su hijo entrando a una tienda, escuchó el sonido del viento corriendo en su dirección. Su teléfono comenzó a sonar ruidosamente con mensajes, una sensación de preocupación comenzó a crecer en sus entrañas. Rápidamente miró su teléfono y descubrió que los mensajes eran de Edgesot, el profesional que apareció ante el vampiro en un poderoso salto. Prepárate ahora. Estamos corriendo hacia Osu. El ninja apenas explicó sus razones antes de ponerse en movimiento nuevamente, y Izuku hizo todo lo posible para seguir al profesional. Estuvo a punto de preguntar por su compañero, pero antes de que pudiera el héroe aceleró el paso. Izuku quedó impresionado de que la velocidad del profesional fuera mucho más rápida de lo que originalmente pensó que sería, ya que el emomante de cabello esmeralda ahora se encontraba luchando por mantener el ritmo del hombre. El aire adquirió un olor venenoso, aliviando a Izuku de su preocupación por Janine mientras la chica se apresuraba a encontrarse con ellos. Edgesot continuó su ritmo ininterrumpidamente, guiando a los otros dos mientras comenzaba a tomar ventaja, incluso cuando tanto Izuku como Janine hacían todo lo posible por seguir al hombre. ¿Alguna idea de lo que está pasando? Izuku le preguntó a la chica, su flujo sanguíneo se aceleró y haciendo que sus ojos adquirieran su ahora famosa mirada. La kunoichi asintió, las venas de su cuello también abultadas. Algo sucedió en Osu y la policía envió una alerta. Aparentemente, el asesino de héroes está en la ciudad y está causando caos junto con algunos monstruos extraños. Janine explicó, señalando su teléfono. La vista mejorada del vampiro logró capturar el número en su pantalla, la línea directa entre los investigadores y héroes de la policía y sus agencias. Izuku preguntaría por qué se llamaba a héroes de Kioto para resolver un problema del barrio Osu, pero pensó que Stein ciertamente necesitaba héroes de alto calibre para ser sometidos. Además, no era como si el Gesot pudiera dejar a Izuku solo, ya que un interno patrullando sin un supervisor rompería muchas reglas de la asociación del comité de héroes. Si las cosas iban mal e Izuku era atrapado con su disfraz en la escena del crimen o haciendo trabajo de héroe sin una licencia, podría ser incluido en la lista negra o encarcelado por vigilantismo. No estaba dispuesto a poner fin a su carrera de héroe incluso antes de que comenzara. Además, si las cosas iban mal, Izuku estaba seguro de que podría escapar sin ser atrapado por las autoridades. No podías ocultarle algo si, después de todo, no tenías pruebas de haber actuado mal. Sus piernas llevaron al trío de un tejado a otro, su velocidad hizo que el grupo pareciera borroso mientras empujaban sus piernas para llegar a la sala. Seguramente las estaciones de tren serían cerradas o detenidas por el momento, para evitar la posibilidad de que los villanos huyan o para evitar que los civiles deambulen sin idea alguna por la zona de peligro y se lastimen. Se podría pensar que los civiles huirían de un peligro que amenazara sus vidas, pero en esta era de héroes, las peleas a veces eran entretenimiento. A medida que los rostros de los héroes estaban pegados en todo, el nivel de registro de amenazas de la población se había vuelto algo sesgado, y se podían presenciar algunas vistas ridículas mientras la gente se quedaba cerca cuando estallaba una pelea entre un villano y un héroe.
Fue una de las razones por las que la Asociación del Comité de Héroes, con la ayuda del gobierno, había logrado que los salarios de los héroes fueran tan altos como eran, siempre y cuando el héroe barra heroína hiciera sus informes apropiadamente, ya que la profesión de héroe era aquella que lidiaba con tantas variables desconocidas que surgían de ellos, haciendo que dicho héroe tuviera que adaptarse y superar las situaciones con los mejores resultados posibles. Ser un héroe generaba mucho dinero, pero también podía causar altos niveles de estrés y otras afecciones médicas. De ahí que muchos intentaran convertirse en héroes, cegados por los frutos del trabajo sin ser realmente conscientes de la parte laboral del trato. La hora pasó terriblemente lenta para el vampiro cuando finalmente logró poner un pie en el barrio Osu junto con su maestro y compañero temporal. Edgesot era un hombre de acciones, no de palabras, e inmediatamente se dirigió al oficial más cercano para obtener más detalles. Izuku recorrió con la vista el área de la plaza en la que se encontraban y vio a la gente siendo evacuada a toda prisa. Podía captar el sonido de explosiones provenientes de lejos, gritos y destrucción. Sus instintos le decían que algo muy malo estaba sucediendo hoy y esperar así no era algo que quisiera hacer. Janine vio su actitud y puso una mano sobre su hombro, tratando de consolar al vampiro. Finalmente, después de lo que parecieron los 5 minutos más largos de su vida, Edgesot terminó su conversación con el oficial y regresó con ellos. La información no es precisa, pero por lo que logré reunir podríamos estar enfrentando a un grupo que se hace llamar Liga de Villanos. Cuando las palabras salieron de la boca del profesional, Izuku se encontró apretando la mandíbula, un gruñido comenzó a formarse en la parte posterior de su cabeza mientras tanto él como la bestia interior sintieron que la ira se acumulaba. Además de los informes de avistamientos de Stein, ha habido informes de 4 extrañas criaturas arrasando la sala, causando una destrucción sin sentido en todo el lugar. Me uniré a los héroes para someter a los villanos. Te lo concedo, Kodoku. La autoridad para enseñarle a Alucard cómo actuar en estas situaciones. Concentre sus esfuerzos en rescates civiles y control de daños. Edgesot dio su orden, desapareciendo rápidamente de su vista mientras mostraba lo que realmente era capaz de hacer. El vampiro se sintió algo amargado al descubrir que había estado frenando al héroe Shinobi, pero decidió dedicar sus esfuerzos a algo más productivo que estar deprimido. Miró a Janine, ahora consciente de su nombre de héroe. Parecía extrañamente adecuado llamar a Janine Kodoku, pero tenía mucho sentido, considerando su peculiaridad. Kodoku era una versión japonesa del mito chino del tarro de insectos venenosos, donde varios insectos venenosos quedaban atrapados dentro de un recipiente y se dejaban matar y comer entre sí hasta que solo quedaba uno. El último que quedara vivo consumiría los fluidos de los demás insectos y se convertiría así en el más venenoso del grupo. Sabiendo que casi cada célula de la kunoichi podría convertirse en un arma venenosa, pudo ver cuán apropiado le caía el nombre. Odio cuando me llama así. Se quejó Janine, indicando con la cabeza a Izuku que la siguiera. Comenzaron a saltar entre los edificios, alejando a los civiles del caos del interior de las calles de Osu. Los incendios comenzaron a convertirse en una visión bastante frecuente ya que lo que estaba arrasando no se estaba perdiendo. Izuku tomó en serio la orden de Edgesot, enfocando sus sentidos al límite y buscando a cualquiera que pudiera haber quedado atrapado o herido. Su trabajo fue así durante aproximadamente media hora antes de encontrarse con otros héroes. A Izuku le sorprendió descubrir que el grupo de 7 héroes también estaba herido, muchos de ellos con una variedad diferente de lesiones. Detuvo al primero, un hombre vestido con un motivo de caballero. ¿Qué pasó? El vampiro le preguntó al hombre, encontrando que el héroe sostenía su brazo izquierdo cerca de su pecho. El héroe quedó desconcertado por la pregunta, sin siquiera molestarse en preguntar por qué alguien tan joven como Izuku estaba fuera de casa. Lo que pasó es que esos monstruos extraños nos pisotearon. Si Endeavor y su tripulación no estuvieran cerca, nos habríamos ido. Fuera. El héroe le gritó a Izuku, deteniéndose cuando el dolor en su brazo volvió a punzar. Los otros héroes detrás de él tenían la mirada baja, muchos simplemente caminaban junto con los civiles que huían. Cuando pasé por Ongoku, una escuela de héroes aleatoria, no nos dijeron que pelearíamos contra monstruos como esos, al diablo con eso. El hombre se quitó el casco con un poco de dificultad debido a su brazo herido, arrojando el casco a la acera con un gemido frustrado. Izuku tomó las palabras en silencio, entendiendo que el hombre habría estado bajo un gran estrés si sus palabras eran ciertas. Ya veo. ¿Quieres asistencia médica con tu brazo? Creo que podría estar roto.
Si bien entendía las frustraciones del héroe, no le permitía tomar las palabras con facilidad, por lo que el vampiro enfrió su sangre y optó por un enfoque más profesional de la situación. Solo mi suerte. El hombre vestido de caballero cedió después de su queja, permitiéndole a Izuku ver la herida. Bajo la vigilancia de Janine, quitó rápidamente el aparato ortopédico de metal con sus garras y examinó la extremidad. No era un médico capacitado, pero los primeros auxilios estaban entre sus habilidades. Con ternura agarró la extremidad, evitando ejercer presión sobre el área púrpura e hinchada. El pequeño botiquín que llevaba entre los bolsillos de su abrigo le proporcionó el vendaje que usó para envolver el brazo e improvisar un aparato ortopédico para el hombre, enviándolo a su camino. Gracias, chico. El hombre se apresuró a continuar su salida. Izuku le levantó una ceja, pero no dijo nada más mientras miraba a Janine. La kunoichi miró a los otros héroes heridos, sin tocarlos y enviando al grupo a seguir su camino. Izuku se acercó a ella para obtener nuevas direcciones. La chica señaló más profundamente hacia la zona de peligro. Sin embargo, antes de que comenzaran a saltar, ella le llamó la atención. Si bien fue amable de su parte tratarlo, guarde sus suministros para los civiles verdaderamente heridos. Los héroes deben poder cuidar de sí mismos, no quejarse ni quejarse ante la primera visión del conflicto y luego ser inútiles cuando todavía pueden trabajar. Su reprimenda fue severa. Izuku bajó la cabeza. Lo lamento. Su respuesta hizo que Kodoku sacudiera la cabeza. El shinobi los guió a una calle llena de tiendas, de donde la gente salía en masa. Algunos otros héroes estaban a la espera, guiando a la población. La kunoichi rápidamente miró el área, segura de que los héroes actuales tenían la situación bajo control. Una explosión resonó lejos del área, pero aún así asustó a los civiles de los alrededores. Algunos comenzaron a correr para evacuar más rápido, pero los héroes en el área lograron calmar la conmoción antes de que la gente fuera atropellada en una estampida. Un salto hizo que Janine llegara a una terraza en una de las tiendas mientras Izuku quedó encima de un poste de luz. No te preocupes por eso, a veces debes confiar en que otros hagan el trabajo a pequeña escala. Si intentas hacer todo por ti mismo, terminarás sin hacer nada. No todos pueden ser All Might, explicó Kodoku, dirigiendo su atención al lugar donde había ocurrido la explosión. Volvió a mirar a Izuku y encontró al vampiro listo para seguir sus órdenes. Dejó que una pequeña sonrisa pintara sus labios durante unos segundos antes de adoptar una cara de póker. Entre las calles de Osu. Endeavor resopló con disgusto al ver su llama atravesar la abominación que había estado volando hace unos momentos. La criatura había estado causando problemas a los insignificantes que se llamaban a sí mismos héroes, creando caos y destrucción aparentemente sin otra razón que porque podía hacerlo. Bueno, ya no podía, ya que Flameero no lo permitiría. ¿Ves la versatilidad que puedes desplegar cuando dominas tu fuego, Shoto? La voz retumbante del hombre llamó al adolescente detrás de él, el adolescente de cabello de dos colores mirando firmemente a la criatura quejumbrosa con un proyectil en llamas clavado en su cabeza. El hijo menor de Endeavor asintió, con rostro estoico mientras dejaba que algo de fuego se acumulara sobre su mano en una prueba para ver si podía formar la misma forma fija que su padre había desplegado. Los compinches del flameero comenzaron su trabajo antes de que el hombre necesitara decirle una palabra, trabajando en el control de los incendios y el rescate de civiles. El hombre mismo estaba ocupado examinando a su hijo. La criatura Lara gimió y gimió, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban para intentar seguir las órdenes de su amo. Intentó atacar al objetivo más cercano disponible. Un par de adolescentes que escapaban en la calle. Los adolescentes gritaron sorprendidos ante la aparición de la criatura, pero la misión del gnomo nunca terminaría. Tener una lanza de fuego clavada dentro de una de las cuencas de los ojos era malo tanto para las capacidades cognitivas como para la percepción de profundidad. No es que este gnomo en particular tuviera mucho en el departamento de pensamiento, pero el puño cubierto de fuego de Endeavor dando un golpe devastador en el otro lado de la cara de la criatura ciertamente dejaría sin sentido a cualquiera que no fuera All Might. Puño relámpago del fuego infernal. Shoto se sintió un poco amargado por la demostración de poder. Había sido entrenado por este hombre desde los primeros años de su vida, pero apenas podía seguir la velocidad a la que Endeavor disparó al gnomo y asestó un poderoso golpe que definitivamente derribó al monstruo. El Todoroki más joven había emprendido un viaje sobre sus propios sentimientos durante las semanas anteriores, teniendo tiempo para pensar en su vida hasta ahora después de su derrota a manos del vampiro personal de 1A.
Todavía estaba indeciso sobre el uso de su poder de fuego, pero ahora el gran disgusto que normalmente seguía al uso de las llamas había desaparecido, reemplazado por la simple calidez de su propia habilidad. Era simplemente poder, sus convicciones y acciones marcarían cómo se definiría su poder. ¿Viste eso, Shoto? Puedes acelerar tu propia velocidad casi instantáneamente con el Flash Fist. Todoroki Enji, o Endeavor como prefería que lo llamaran durante las horas de trabajo, le explicó una vez más a su hijo. Ver la mirada estoica pero concentrada de Shoto en su cuerpo hizo que el héroe de la llama cuadrara sus hombros e inflara su pecho, incluso si el villano al que se enfrentaba era un insignificante. Todo valió la pena al entrenar a Shoto, especialmente porque su hijo finalmente había recuperado el uso de sus poderes de fuego. El hombre podría tener que hacer una visita y agradecerle al emomante de cabello verde de la UA, ya que el niño había logrado hacerle ver a Shoto algo que ni siquiera el segundo ranker de Japón había logrado. Por ahora, la educación de su hijo tenía prioridad. Entre los compañeros del héroe, uno miró la escena y se rió un poco para sí misma, mientras sus mechones verdes de cabello en llamas bailaban divertidos. ¿Quién hubiera pensado que Burning viviría para ver el día en que Endeavor comenzara a actuar como un orgulloso pavo real, mostrando sus plumas más bonitas para ganarse la confianza de su propio hijo? Ver al niño Todoroki también mirar estoicamente la pantalla, sin ofrecer un solo cumplido pero también mirando el programa con un enfoque similar al de un láser, fue divertido por derecho propio. Había sido lo más divertido que había tenido en el trabajo. Tal vez la noche no termine de un humor sombrío, Burning dejó que la idea flotara en su cabeza. De vuelta con Izuku y Janine, Alucard y Kodoku. Los sentidos de Izuku le permitieron ayudar a muchas personas a alejarse de zonas peligrosas y ponerse a salvo. El vampiro evitó usar su hemomancia avanzada, ya que la asustada población no reaccionaría exactamente bien si zarcillos de sangre de repente comenzaran a arrebatárselos. Janine expresó más sus esfuerzos y también ayudó a otros héroes en el rescate y la evacuación. Parecía que la situación en Osu se estaba volviendo cada vez más problemática a medida que las explosiones comenzaron a convertirse en una casualidad más frecuente y el vampiro podía escuchar muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. No se sentiría abrumado, pero seguramente diría que había mucho ruido que tenía que filtrar para poder salvar a la gente. Janine lo guió al siguiente lugar, esta vez su objetivo sería ayudar en los esfuerzos para detener un incendio que se había desatado. Había algunos héroes en la escena, Izuku logró ver a un hombre vestido en tonos azules usando la boca de incendios de la calle para extinguir las llamas. Su compañero Kunoichi saltó para ayudar a alejar a los civiles mientras Izuku miraba a su alrededor para tratar de ser útil. Algunas partes del edificio iluminado amenazaban con romperse y caer sobre la gente, por lo que Izuku se mantuvo cerca de las llamas. Dejó que la materia de las sombras se derramara desde su propia sombra, la multitud de zarcillos listos para atrapar o destruir cualquier debris que pudiera dañar a las personas. Otra cosa que agregó a su lista mental fue aprender sobre la estructura física de los edificios, ya que si supiera más sobre ella podría reforzar la estructura en lugar de tener que observar y esperar los peligros de caída. Unos cuantos héroes apartaron la mirada, algo cansados de los zarcillos de materia oscura y del vampiro que los controlaba. Sus ojos tampoco hicieron nada para disuadir el factor intimidante que podía tener sobre las personas, por lo que era comprensible que algunos de los héroes de turno estuvieran nerviosos a su alrededor. Afortunadamente, la intervención de su parte fue innecesaria ya que los incendios pronto fueron apagados por el profesional cercano, a quien el hemomante pronto reconoció como Manual, el héroe manipulador del agua. Era un héroe sólido y digno de confianza que aparecía en las noticias de vez en cuando debido a sus acciones con Selkie. Recientemente se había diversificado para formar su propia agencia y le estaba yendo bien. Su peculiaridad hidroquinesas lo hizo muy apreciado entre las ciudades portuarias, donde también trabajó como vigilante y salvador del mar, eventos benéficos y entre los bomberos. También era el héroe con el que se suponía que Ida iba a hacer prácticas. El vampiro escaneó el área con cuidado, extrañamente sin ver a su compañero de clase entre los compinches del héroe azul. Se acercó al héroe una vez que estuvo seguro de que la situación del incendio estaba completamente bajo control y saludó con la mano para llamar la atención del hombre. Hola, Manual-san. El héroe se giró para encontrarse con la mirada del vampiro, ampliando sus orbes al ver las noticias recientes de Japón, el famoso Midoriya Izuku, también conocido como el vampiro bebedor de sangre de UA. Conocer al estudiante de primer año de la UA mientras estaba en tareas de rescate ciertamente no estaba en los planes del hombre para esa noche. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, Midoriya-san!
Desearía poder sentarme a hablar contigo, pero la situación actual no permite la cortesía común. Incluso mientras hablaba con Izuku, el profesional seguía dirigiendo a su equipo, señalando direcciones con el dedo y gritando órdenes. Izuku asintió, recordando su materia oscura y permitiendo que volviera a hundirse en su propia sombra. De hecho, señor. Recuerdo haber hablado con un compañero de clase sobre nuestras pasantías y él mencionó que haría prácticas con usted. Parece que no puedo encontrarlo. Izuku fue directo al grano, ya que andarse por las ramas no era su estilo. La situación también pedía urgencia, perder el tiempo podría provocar graves pérdidas de vidas en medio de este caos de llamas. Manual parecía preocupado por la pregunta de Izuku, chasqueando la lengua con molestia. Ya somos dos, chico. No he visto a Iida-kun por un tiempo y estoy bastante preocupado por él, pero no puedo abandonar el puesto para ir a buscarlo ahora mismo. ¿Quién es el superior a cargo de usted mientras está en el campo? Manual miró apresuradamente a su alrededor, y Izuku logró silbar bastante fuerte incluso entre la cacofonía de ruidos. No pasaron unos segundos cuando llegó Kodoku, con una mirada seria tallada en su bello rostro. Ese soy yo, Manual. ¿Algún problema con Alucard? Preguntó Janine. El héroe negó con la cabeza, aparentemente aliviado cuando la kunoichi le mostró una identificación con una foto de ella, sus credenciales y el nombre del héroe. Lejos de eso. Considerando la situación, él es un salvavidas en este momento. Sé que estoy sobrepasando mis límites, pero podría ordenarles a Midoriya-kun y a ti que busquen a uno de mis jóvenes en prácticas. El tono apresurado del hombre le dijo a Izuku que estaba nervioso por la situación. Demasiado nervioso. Un sentimiento extraño comenzó a crecer en el estómago del vampiro, el adolescente giró la cabeza para suplicar en silencio el permiso de la kunoichi. Janine no parecía nada contenta con la situación, pero los ojos del vampiro expresaban una preocupación genuina que la chica no podía negar. Ella soltó un resoplido de disgusto, asintió con la cabeza hacia Manual y hizo que el hombre soltara un suspiro. Sin embargo, ella no dejaría que la situación pasara desapercibida sin previo aviso. La situación en este momento es extremadamente tensa, así que permitiré que Alucard te ayude. Sin embargo, no te equivoques, Manual, informaré esta situación a mi superior. No puedes simplemente decirme que perdiste a un estudiante que está haciendo una pasantía con mientras estás en medio de una situación de crisis. Ha habido informes de que Stein ha sido avistado en el área, y ha convertido a Osu en su patio de recreo actual durante bastante tiempo, sin que nadie pueda detenerlo hasta ahora. Perderse está lejos de ser un comportamiento heroico ejemplar. Kodoku miró fijamente a los ojos del hombre mientras ella hablaba en contra de su comportamiento. Manual hizo una mueca, consciente de su fracaso. Debería haber vigilado mejor a la niña, y ahora no podía culpar a la heroína por sus duras palabras. Alucard, tienes mi permiso expreso para realizar una operación de búsqueda y rescate con el objetivo de ser tu compañero de clase. No escatimes esfuerzos para encontrarlo. Hazlo rápido y con seguridad. Has sido aceptado como shinobi por el Gesot. No olvides la responsabilidad que el título te otorga. Janine bendijo a Izuku, permitiéndole al vampiro su tarjeta verde. El suelo crujió bajo sus pies cuando Blink se dirigió a un callejón y rápidamente se perdió de vista. Espero que tu hijo esté bien, Manual. Esta noche no será una noche fácil. Sus palabras hicieron que el hombre asintiera con frustración, avergonzado de tener que recurrir a pedir ayuda a un estudiante debido a su incompetencia. Iida-kun, por favor no hagas ninguna tontería. Haciendo un uso efectivo de sus piernas y de los callejones algo estrechos, Izuku comenzó a cubrir bastante terreno en su búsqueda de Iida. También mantuvo sus oídos abiertos a cualquier otro civil que pudiera estar atrapado en el interior o necesitando ayuda, pero parecía que los únicos sonidos que escuchaba eran los sonidos de incendios que brotaban y peleaban, y las explosiones resonaban a lo lejos. El vampiro apareció encima de una unidad de aire acondicionado, manteniendo su impulso alto mientras saltaba de la máquina a una pared cercana, rebotando desde allí hasta una salida de incendios y trepando por ella para llegar a un tejado. Se detuvo unos segundos, cerrando los ojos para enfocar su oído e intentar captar cualquier sonido que pudiera ayudarlo. Más rápido. Más rápido. Amplía tus sentidos, filtra el ruido blanco. Es lo mismo que una cacería, el objetivo es Iida-kun. Cantó en su mente, ignorando el viento que soplaba en sus oídos mientras corría del callejón a la azotea, de las calles a los edificios. ¿Dónde diablos estás, Iida?
Izuku continuó su caza, la extraña sensación en su estómago solo empeoraba con cada segundo que el vampiro no había visto la armadura blanca de su compañero de clase. El vampiro oró a Dios, esperando que el adolescente de anteojos no hubiera hecho una cosa tan tonta y trató de localizar o enfrentar a Stein. Izuku no era alguien que hablara realmente, pero tuvo su regeneración para sacarlo del peor de los casos. Y Ida no lo hizo. Izuku tenía que asegurarse de encontrar al adolescente antes de que sucediera algo o fuera demasiado tarde. Se han fileteado deliciosos bocados. Siento el sabor de la sangre en el aire, se está derramando una deliciosa fuerza vital. Maestro, vamos a ello. Los Untering Sticks fueron desencadenados por el dulce olor de la sangre, y ahora que llamó su atención, Izuku también pudo detectarlo. Como un rastro que conducía a la comida más sabrosa imaginable, Izuku ahora había detectado el olor de sangre recién extraída. Como si fuera un tiburón, el vampiro giró la cabeza hacia la dirección en la que podía oler la sangre, sin dudar en seguir el rastro. Estaba corriendo por algunos callejones, pero al ver la oportunidad de cubrir más terreno, Izuku Blink subió a los tejados una vez más, para obtener la ventaja del terreno elevado. Sin embargo, sus pasos casi fallaron cuando se agregó un segundo aroma dulce a la mezcla, pasando de una invitación a un refrigerio ligero a un boleto para un buffet libre. Eso significaba que 2 personas estaban sangrando. Se esforzó al extremo para alcanzar incluso un sonido más rápido en la fuente de la sangre. Los tejados ofrecieron a Izuku una visión perfecta de lo ocurrido. Había un hombre vestido con un chaleco antibalas, innumerables correas colgaban de su chaleco blindado y llevaba una funda en la espalda. Dicho hombre tenía cabello negro y un pañuelo alrededor de su cuello, de color rojo casi como el líquido vital. El olor a muerte era espeso alrededor de este hombre, una mezcla de sangre descompuesta y metal que asustaba y estimulaba al vampiro y a la bestia interior hasta el punto en que el adolescente no estaba seguro de si sus pensamientos actuales eran suyos o simplemente puros. El instinto recorrió su mente. Todo lo que sabía era que su mundo se desaceleró cuando vio la espada dentada de la muerte hundida en la carne de su compañero de clase. El mundo se ralentizó aún más cuando Izuku vio a Stein sacar lentamente uno de los muchos cuchillos que llevaba encima y acercarse a la hoja, seguramente con la intención de apuntar al cuello actualmente expuesto de Ida. Iba a matar a Ida. En el borde de su visión, el vampiro también pudo ver a otro héroe profesional con un cuchillo saliendo de su pecho y sus latidos disminuyendo. Un hombre había sido apuñalado y se desangraría o moriría debido al colapso de un pulmón. Izuku se preguntó cuando había estado tan tranquilo y racional en su línea de pensamiento. No estaba seguro de por qué todo era tan claro en sus ojos, pero el mundo de repente se aceleró, como una cinta que de repente se había puesto en la configuración máxima. Roar. Tanto es así por el enfoque sigiloso, bromeó su mente mientras parpadea. Tuve que apresurarme a Stein. Su mano se sumergió dentro de su abrigo, palmando el mango de la hoja Kodachi que le había regalado el Gesoit. Sacar la espada de su funda no hizo ruido, pero ya tenía ese frente cubierto con su rugido. Sirvió para distraer a Stein, aunque solo fuera por un segundo. Ese era todo el tiempo que necesitaba el vampiro. Una fina capa de sangre fluyó de su mano derecha, cubriendo la espada. Se acumuló más fluido vital en su brazo izquierdo, endureciéndose hasta convertirse en su Blood Gauntlet. Su pura velocidad combinada con su fuerza natural habría cortado limpiamente el brazo que empuñaba la espada de Stein si la espada de Izuku hubiera conectado con la carne del villano. Tal como estaban las cosas, el asesino de héroes había logrado reaccionar a tiempo ante el vampiro, el impulso alejó al duro de espadas de las víctimas, Izuku permitió que un rayo verde chispeara en su mano derecha y cubriera su espada. Stein logró hacer rebotar su espada antes de que fuera afectado por la electricidad, retrocediendo más para evitar el corte que hizo el vampiro. Habiendo logrado separar al villano de las víctimas, Izuku mantuvo sus ojos fijos en el hombre, sus sombras emergieron para mover a Ida sangrando más hacia atrás para evitar que el adolescente se interpusiera en el camino. Intentar alejar a Ida y al profesional herido del villano sería imposible, ya que el vampiro expondría su espalda a un tiro libre. Los escenarios comenzaron a desarrollarse en la mente del hemomante, ninguno bueno debería seguir con un plan tan simple. Los ojos de Stein ardían de furia, su purga de los indignos fue interrumpida por alguien. El hombre fijó sus ojos en el adolescente que llevaba abrigo y descubrió que los mechones de cabello esmeralda eran un claro indicio de la identidad del adolescente.
Sus labios se curvaron en una repugnante perversión de una sonrisa, su larga lengua se deslizó fuera de su boca por unos momentos para lamer la sangre que se adhería a su katana. Seguro de que ninguno de sus objetivos de purga podría moverse, el villano finalmente habló. «Nos volvemos a encontrar, chico». Izuku respondió al hombre en silencio, sin querer ceder en cualquier juego de palabras que el villano pudiera haber planeado. El vampiro conocía íntimamente la peculiaridad del hombre, siendo dicho poder uno de los primeros que había decodificado al beber sangre fresca. Los gritos de Iida cayeron en oídos sordos mientras Izuku se concentraba completamente en el amenazante villano frente a él. El vampiro, sin embargo, habló esto. «Cállate, Iida, y déjate rescatar silenciosamente. Después de que te salve, te daré algo de sentido común». Su mensaje fue transmitido, Izuku apretó con más fuerza su kodachi. Podía escuchar el llanto de su compañero de clase, pero tenía que concentrarse en otra parte. Por extraño que parezca, Iida dejó de hablar después de su orden. Separarme de los heridos, rescatar a los heridos y analizar al oponente en lugar de precipitarme de cabeza a un escenario de combate desconocido. Esto es de lo que estoy hablando. Esto es. Finalmente ha aparecido un verdadero héroe en lugar de estos sucios farsantes. Y perros de la gloria. Te pongo a prueba una vez más. Parece que te has convertido en un héroe aún mejor de lo que esperaba de nuestro primer encuentro, mi gorilla Izuku. Stein declaró y despotricó continuamente, su sonrisa trastornada nunca abandonó sus labios mientras preparaba sus armas. Izuku se preparó. Tendría que ganar tiempo y encontrar una manera de rescatar a Iida y al héroe herido sin caer contra el héroe Killer Stein, claramente más experimentado y mucho más letal. No podía fallar, de lo contrario significaría la muerte de un amigo y un inocente a manos de este sociópata. Sostuvo su espada horizontalmente, usando su guantelete izquierdo como escudo improvisado. Labra un camino para proteger a los inocentes. Izuku cantó para sí mismo, sentimientos de pavor y miedo tratando de abrirse camino en su cabeza. Enfrió la sangre que fluía por su cabeza y dejó que sus emociones quedaran encerradas dentro de la jaula de la bestia interior. Un razonamiento frío borró cualquier rastro de emoción de su rostro, el adolescente miró a Stein y recordó que también existía el peligro de la Liga de Villanos, y posiblemente de Shigaraki con quien lidiar. La ira brotó, pero fue sofocada bajo capas y capas de concentración y precisión. Arranca el mal de su lugar de consuelo y expónlo a la justicia. La sangre fluyó hacia su rostro, cubriendo tanto su cuello como la parte inferior de su rostro con un fluido carmesí que se endureció para convertirse en una máscara con unas fauces draconianas. El vampiro protegería a estos dos con la espada que le había otorgado Edgesot, ya que el héroe confiaba en él. Suficiente para que viniera cuando simplemente podría haberle ordenado que se quedara quieto y se comportara. El shinobi confiaba en el vampiro. Y así, el vampiro confiaría y se convertiría en un shinobi. Sé la espada más mortífera, Niutenje. Terminado el canto, Izuku se preparó. Era consciente de que su lucha no podía prolongarse, de lo contrario el héroe, a quien el vampiro logró reconocer como nativo, un héroe de nivel C, e Iida corrían el riesgo de ser heridos nuevamente, esta vez posiblemente de manera fatal. Por tanto, Izuku tuvo que tomar el control de la situación. Sus instintos y reflejos eran más o menos los mismos que los de Stein, teniendo en cuenta el tiempo de reacción del villano a su ataque, pero el Hero Killer tenía una gran ventaja sobre el vampiro. Experiencia de campo. Era casi como si Izuku se enfrentara no solo al hombre, sino también a un reloj invisible que significaría la perdición para las dos personas heridas. Agarró firmemente su kodachi y se mantuvo firme, esperando al villano. Stein era consciente de que hacía mucho que había pasado el momento de hablar. No podría hablar ni transmitirle su mensaje al adolescente, ya que un verdadero héroe había llegado al campo. Sin embargo, algo molestaba en la mente del villano. Estaba seguro de que Izuku iba a ser un verdadero héroe, los ojos del vampiro brillaban con determinación de convertirse en uno. Sin embargo, su presencia y aura se sentían completamente diferentes de la ilustre presencia de Olmigt. Mientras que el héroe rubio parecía representar esperanza y salvación eternas, el aura de Izuku exudaba una tranquilidad tranquila. A diferencia de Olmigt, cuya mera presencia pacificaría a todos, Izuku parecía ser un patrocinador premedido, alguien que nunca brillaba a menos que fuera necesario. Una red de seguridad en la oscuridad que haría su trabajo sin necesidad de ser vista. El asesino de héroes entrecerró los ojos. Pondría a prueba el temple de este tipo una vez más, 5 segundos.
Ese fue el momento que Stein necesitó para cruzar la distancia y bajar su espada sobre el vampiro. El arco de la hoja apuntaba a morder el hombro del adolescente. Los ojos de Izuku se abrieron ante el ataque, su mano armada se movió para detener la espada, ya que tratar de bloquearla definitivamente sería una mala idea. Volaron chispas y un chirrido resonó cuando el metal chocó con el metal, la katana y el kodachi rebotaron entre sí. Stein apuñaló con su cuchillo, apuntando a la yugular del adolescente. Su arma fue atrapada por las afiladas garras que formaban el guante que cubría la mano izquierda de Izuku, y el villano se vio obligado a soltar el arma, o de lo contrario su mano sería aplastada junto con el metal. Retrocedió con un salto, evitando la materia de sombra que estalló en púas en el suelo. Stein usó las paredes del callejón, zarcillos de sangre envolvieron su cintura con un agarre aplastante, siendo el guantelete de Izuku la fuente del tentáculo carmesí. Lo azotó, lanzando a Stein contra la pared con tanta fuerza que agrietó el mortero y los ladrillos, levantando una nube de polvo mientras las partes debilitadas de la pared se caían. Bien. Bien. No te has olvidado de ti mismo en el fragor de la batalla ni has pasado por alto la defensa de las víctimas. La voz ronca del villano cortó el aire, junto con dos cuchillos arrojados. Izuku golpeó los proyectiles con su zarcillo de sangre, pero no pudo predecir el siguiente movimiento de Stein cuando el hombre salió corriendo de su lugar anterior aparentemente sin verse afectado por el impacto. Su hoja dentada se balanceó en un arco salvaje, sorprendiendo al hemomante cuando el metal logró cortar su zarcillo y separar un trozo de él fuera de su control directo. Izuku inmediatamente activó sangre explosiva en el zarcillo cortado, la sangre burbujeó peligrosamente y explotó detrás del hombre. Stein no estaba preparado para ello, tropezando directamente en el camino de Izuku mientras el hemomante cortaba con su espada. Mostrando su experiencia, el Hero Killer logró poner su katana en el camino del arma de Izuku. Su mayor alcance hizo que el vampiro se preocupara. Izuku podía controlar su sangre para evitar que Stein tuviera acceso a ella, pero si se rompía su concentración, su sangre se convertiría en un fluido vital común, fácilmente disponible para el villano. El vampiro podría tener una alta tolerancia al dolor, pero tener la carne destrozada por una espada tan siniestra seguramente lo haría perder el foco. Por lo tanto, tuvo que deshacerse de esa espada. Dado que Stein no soltó amablemente el arma, el hemomante tendría que desplegar otros medios. La sangre que había estado cubriendo a Mewtege comenzó a calentarse. La espada del vampiro había alcanzado la dentada de Stein y una vez más estaban bloqueados. Eso estuvo bien, a Izuku le vendría bien esto. Su mano izquierda cubierta con un guantelete golpeó donde se suponía que estaba la cabeza del villano, un giro flexible del cuello del hombre le permitió esquivar la garra. La sangre que cubría el kodachi se calentó aún más, comenzando a chisporrotear y burbujear. El vampiro retrocedió 2 pasos y se abalanzó, haciendo que el villano lo detuviera hacia un lado, abriendo al vampiro para un gancho de izquierda que lo empujó hacia atrás. Izuku trató de mantenerse firme, pero una bota en su pecho lo envió al suelo. Antes de que el villano pudiera perseguirlo, púas de sombra surgieron del suelo y obligaron a Stein a quedarse atrás. La armadura del vampiro recibió la peor parte del golpe, sus sombras lo ayudaron a recuperar rápidamente el equilibrio y volver a la refriega. Izuku intentó venir con algún plan, pero hasta ahora nada había dado frutos. Ninguno de sus movimientos finales funcionaría aquí, ya que Stein es demasiado cuidadoso y demasiado fuerte para que Izuku confíe en el salvaje salvajismo de Rage o el largo trabajo de preparación de Shadow Abyss. El villano todavía tenía su katana y un número desconocido de espadas ocultas, parecía lo suficientemente sano como para encontrar 20 Izuku si tenía suficiente sed de sangre como para estar preparado para acabar con Ida y Native sin importar lo que sucediera. Sin duda era un villano, pero maldita sea, Stein tenía convicción. La respiración de Native se estaba volviendo dificultosa, lo que significaba que el cronómetro de Izuku se hacía cada vez más corto. Tenía que actuar. La estrella que destroza de Dios también requirió demasiada preparación. Debería haber pedido refuerzos antes de apresurarse a detener a Stein. Habría tomado 10 segundos como máximo, enviarle un mensaje a Janine, Kodou, o el Gesoit. Sin embargo, su mente se centró en la visión de Ida bajo la espada del villano. ¿Había actuado bien? ¿Era demasiado impulsivo? No importaba, ya había superado el punto de qué pasaría si. O salvó a estos dos o fracasó. No había margen de error, solo necesitaba hacerlo.
La sangre burbujeante que cubría a Niutenje alcanzó un punto crítico, un vapor rojo brumoso comenzó a emitirse desde la hoja cuando su sangre comenzó a hervir debido al calor. Izuku hizo chispear un rayo sobre él, finalmente encendiendo el fluido y adoptando una postura refinada. Se parecía a la postura que Edge Sota a veces mostraba a los medios, una pose recta con una mano formando una foca de tigre mientras la mano que sostenía su arma estaba suelta y relajada. Stein estaba seguro de que el vampiro estaba haciendo algún movimiento especial y se preparó una vez más. El villano se abalanzó sobre el adolescente, lanzando algunos proyectiles más para distraerlo, su espada dentada lista para desgarrar la carne mientras el brazo derecho de Stein flexionaba sus músculos, preparándose para asestar un golpe devastador al adolescente. Ninpou Isatsu. Shutsu Genkira, arte shinobi movimiento definitivo. Asesino de apariciones. Goteo. 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 Grieta. La hoja dentada de Stein se quebró bajo la fuerza y el puro calor de la espada de Izuku, el arma talló una línea en la armadura del villano y cerró el corte que le había causado al asesino de héroes. La parte rota de la espada fue lanzada al aire, girando mientras el mundo parecía ralentizarse para ambos hombres. El ojo izquierdo de Izuku estaba frente a otro cuchillo, un modelo de caza que se parecía más a una hoja de carnicero que a una destinada a cazar. El adolescente había logrado cortar a Stein, pero parecía que la fuerza de voluntad del villano era interminable, ya que podía ver en cámara lenta al hombre bajar el resto de la katana, la espada convertida en daga perfecta para cortar a la altura del cuello. Un doble corte que viene tanto de arriba como de abajo. El silbido de dolor de Izuku cuando el cuchillo de caza golpeó su cara y se alojó en la cuenca del ojo izquierdo resonó dentro del callejón. Su cuello protegido por la máscara de sangre endurecida que cubría tanto su cuello como la parte inferior de su rostro. Otra patada de Stein empujó a Izuku hacia el callejón y cerca de sus objetivos de rescate, el cuerpo del adolescente arrastrándose por el suelo mientras intentaba quitarle el arma atrapada en la cara. Stein tampoco salió libre de whisky, ya que el villano sintió que sus brazos se volvían pesados y su visión comenzó a hacer un túnel. El sudor rápidamente comenzó a acumularse en su frente, y el villano se preguntó cuál era la causa de este repentino ataque de debilidad. Zarcillos de sombras emergieron de debajo del cuerpo de Izuku e intentaron atacar al villano, los movimientos de Stein comenzaron a disminuir y volverse algo lentos. Aún así esquivó todos los ataques, pero podía sentir que su cuerpo se apagaba por alguna razón. Volvió a mirar a Izuku y encontró al vampiro cargando a los dos escoria en su espalda. Le dolía el cuerpo y el villano encontró sus brazos salpicados de una multitud de pequeñas heridas sangrantes, casi como si le hubieran alcanzado con perdigones de una escopeta. El corte diagonal en su torso también estalló de dolor, la carne quemada se quejaba de cada respiración que tomaba el asesino de héroes. La rabia pintó su visión de rojo, el villano estaba listo para perseguir al adolescente y clavar un cuchillo en las gargantas de esos farsantes. Sin embargo, su cuerpo de repente se bloqueó en su lugar, casi como su peculiaridad espeluznante. Una rabia llenó al villano con intenciones asesinas. El vampiro le había hecho algo. Stein purgaría la inmundicia, incluso cuando un buen héroe se interpusiera en su camino. Las semillas del futuro se preservarían, mientras que los indignos serían masacrados. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que dar el paso. A menos que lo hiciera, la sociedad aún permitiría que los farsantes crecieran como las sanguijuelas parásitas que eran, siendo cazadores de gloria que preferirían posar para una revista o una publicación en los medios que ocuparse de salvar vidas. La mancha se purgaría. Él mataría. Por un futuro más brillante. Por mejores héroes. Por All Might. Izuku no se volvió para enfrentar al villano. Aseguró a los dos hombres sobre su espalda, sintiendo su cara mojada por el líquido que comenzó a correr de su aplastada cuenca del ojo. La espada todavía estaba clavada en su cara, pero el vampiro no podía permitirse el lujo de dejar que el daño lo detuviera. Él parpadeó, se dirigió a un terreno más alto y comenzó a escapar, seguro de activar coagulación en su máximo poder sobre el Hero Killer. Huyó de la escena a toda velocidad y se apresuró a encontrarse con Janine y otros héroes para advertirles sobre el asesino de héroes. Un zarcillo de sombra sacó su teléfono, afortunadamente intacto, del interior de su abrigo, el único ojo bueno del vampiro ordenó a la materia oscura que llamara a Kodoku y el Gesoit. Antes de que cualquiera pudiera contestar la llamada, un Terinstinct activó una alarma e Izuku se esquivó hacia la derecha, aplastando algún sistema de ventilación con el peso combinado de su cuerpo, el de manual y el de Ida.
Miró su ubicación anterior, un trío de cuchillos clavados en el tubo de otro conducto de ventilación. Su zarcillo oscuro hizo aparecer su teléfono, el dispositivo dañado más allá de su funcionalidad debido al cuchillo arrojado que lo atravesó. Su zarcillo sacó el cuchillo y metió ambos objetos dentro de su abrigo, y Izuku ya se apresuró a continuar con su plan de escape. Se le erizaron los pelos de la nuca cuando Izuku sintió que la intención asesina de Stein estallara, el hombre sin duda libre de los efectos de la coagulación. Más impresionante fue la resistencia del hombre, ya que la nueva sangre venenosa de Izuku siguió su curso dentro de sus venas, supuestamente minando la resistencia del monstruo. El vampiro sacó algunos zarcillos de su sangre para examinar tanto a Ida como a Manual, los diestros tentáculos taparon sus heridas y sirvieron como una red de plaquetas improvisada. Cortó la mente de Izuku, la sed fue objeto de burlas con tanta proximidad a la sangre fresca, pero se le impidió beber los ríos de vida que se le presentaron con tanta gracia. ¿Era este deseo enloquecedor, o correr el riesgo de dejar que Manual se desangre? El vampiro no estaba seguro de la extensión de las heridas de Tenya, pero optó por recibir atención de emergencia de todos modos. Sus oídos captaron el sonido de pasos apresurados, el rostro de Stein era el de un demonio voraz en busca de las almas de los condenados. Con solo un ojo bueno y ya usando tanta sangre fuera de su cuerpo para asegurar a los dos heridos en su espalda, las opciones actuales de Izuku se redujeron a correr como el viento. El poder de control de sombras se debilitaba cuanto más lo generaba desde su propia sombra, por lo que intentar ataques de larga distancia en este momento era imposible. Apretó los dientes y empujó su cuerpo con más fuerza, sintiendo los latidos de su corazón golpear extremadamente fuerte en sus oídos, los latidos de los dos hombres en su espalda distraían bastante. Blink tras blink, paso tras paso, Izuku se esforzó para evitar beber de los hombres y huir del villano pisándole los talones. El vampiro rugió y finalmente escuchó los sonidos de sus compañeros héroes. Un último y poderoso empujón de sus piernas lo pondría a su alcance y esta batalla finalmente terminaría. Ni siquiera Stein estaba lo suficientemente loco como para enfrentarse a una plaza llena de héroes. Sus botas apenas estaban despegando del suelo cuando algo fue lanzado en su dirección. Sus botas abandonaron la azotea en la que estaba corriendo actualmente, su cabeza giró para encontrarse con el villano y ver qué podía hacer, el pánico atacó al vampiro cuando vio a Stein doblar sus piernas para seguirlo con un salto. Justo en el aire, el vampiro usó todas sus fuerzas para lanzar a sus víctimas rescatadas a dos lados diferentes, ambos con zarcillos de sangre alrededor de sus cinturas. Stein lanza su katana rota a Ida y otra espada a Manual, la precisión de los lanzamientos es algo que Izuku estaría celoso si no estuviera actualmente entre una batalla de vida o muerte. Acercando a los hombres hacia él, Izuku les agarró la espalda con las manos y solo los empujó después de que las peligrosas armas no alcanzaron sus objetivos. Lanzando a Native a un grupo de héroes y a Ida a otro, Izuku recuperó los zarcillos de sangre en sus brazos y equipó sus guanteletes. El salto de Stein lo tuvo en colisión directa con Izuku, el vampiro levantó la guardia y dejó que un rayo verde cobrara vida en sus brazos. Intentó golpear al villano en el aire, pero los reflejos del Hero Killer estaban perfeccionados. Aprovechando el dolor aturdido del adolescente, el villano agarró las solapas de su abrigo y comenzó a clavar su bota en el torso de Izuku. La tercera patada permitió que las puntas de la bota de Stein perforaran la armadura del adolescente. La vista podría llamarse morbosamente cómica, ya que Stein literalmente montó sobre Izuku, la bota atascada movió a Izuku para convertirse en una tabla de surf que el villano usó para protegerse de su caída. El asfalto se agrietó bajo los dos, la nube de polvo que se levantó solo resaltaba la figura del villano encima del estudiante. Un pánico paralizante se extendió entre los héroes presentes cuando el cuerpo de Stein se hundió, su fuerza que se agotaba rápidamente no fue una molestia ya que la intención asesina que fluyó de él detuvo a todos en seco. El villano recorrió la plaza y encontró que otros héroes estaban llegando mientras perseguían a una criatura voladora y quemada. Un Noumu, una de las repugnantes creaciones que es mocoso de Shigaraki tenía en su llamada. El hijo varón disgustaba a Stein, un simple mocoso mimado que no tenía ningún propósito detrás de su causa, si se pudiera llamar causa a la destrucción sin sentido. La mera presencia de Noumu le recordó a Stein que el villano también debía ser eliminado. En una sociedad perfecta no podrían existir personas imperfectas. Se mancharía con su sangre inmunda. Los héroes debían ser bastiones de esperanza. Él, Stein, no era un héroe. Olmig fue el héroe. Él siempre estuvo ahí.
Un calor llamó su atención, las llamas brillantes que adornaban el rostro de Endeavor llamaron su atención. Purga. Matar. Estas personas mancharon el título de héroe. Él estaba aquí para purgar su sucia existencia. Esas cámaras que lo filmaron deberían difundir el mensaje de que los indignos debían ser purgados. Su intención asesina se extendió por toda la plaza como una niebla. Ni el veneno ni la espada le harían dudar. El gnomo comenzó a volar en su dirección, sin duda para matarlo o llevarlo a Shigaraki, para ajustar algún tipo de cuentas que el niño hombre pensaba que tenía con Stein. El villano le dio la bienvenida. Él también lo purgaría. Comenzó a buscar otro cuchillo, pero algo le agarró la pierna y su bota todavía estaba atascada dentro de algo. La materia de las sombras se envolvió alrededor de su pierna como los tentáculos de una criatura sobrenatural, el polvo que se posó sobre el rostro de Izuku y el cuchillo clavado en la cuenca de su ojo simplemente aumentaron la visión inquietante que era su brillante ojo rojo, como una luna carmesí nadando en un charco de oscuridad como la tinta. Izuku agarró el pie con su zarcillo de sombra, su mano generando rayos verdes. Mientras el Noumu volaba cerca del asesino de héroes y tocaba al villano, una voz resonó mientras la plaza se iluminaba con arcos de plasma esmeralda. Establecerse. Otonashi Kiyomi era el reportero promedio. Siempre estaba a la caza de la información más reciente, el próximo gran acontecimiento que pudiera atraer la atención del Tokyo Times y conseguir una posición más alta entre los puestos de la empresa. La rutina era dura y, a veces, sentía una frustración que le tiraba los pelos de los pelos cuando alguien más del grupo conseguía una entrevista épica o una noticia impactante. Sin embargo, hoy Kiyomi sentía que esta noche sería la misma noche en que uno de sus artículos sería publicado en primera plana. Los reporteros eran naturalmente curiosos y a veces tenían una desagradable tendencia a meterse en situaciones que muchos llamarían peligrosas o potencialmente mortales. Era uno de los riesgos de la profesión y un buen reportero siempre seguiría su instinto y arriesgaría algo para hacer llegar información a su prensa. Kiyomi no fue diferente en este aspecto, pero incluso entre sus colegas algunos lo llamarían imprudente. Había llegado a su cargo por dicha imprudencia, pues había logrado entrevistar a Endeavor 2 veces en el lapso de 6 meses. Un logro bastante grande ya que el héroe de la llama normalmente no se molestaba con los reporteros y simplemente terminaba su trabajo, dejando que los buitres pelearan entre ellos por entrevistar a un capitán o teniente de la policía, con la intención de responder preguntas vagamente. El detective Naomasa Tsukauchi era famoso por su táctica y solo daba las respuestas que quería dar. Esta noche, Otonashi había obtenido una filtración de información, lo que sugería que muchos héroes de alto perfil tenían como objetivo patrullar Osu, ya que el distrito de la ciudad había sido recientemente plagado por la infame Hero Killer Stein. La filosofía del hombre había ido ganando terreno entre algunas publicaciones en línea y recientemente se había subido una página a internet. Un sitio web que informaba a cualquiera sobre las razones del villano, así como los detalles sobre su visión de los héroes. El hombre era un lunático, pero con un código moral extrañamente sólido que respetaba. Las expectativas del reportero se dispararon cuando tomó a su equipo de 3 hombres y llegó temprano a Osu. Las patrullas de héroes aumentaron en número desde las primeras horas del día. Entrevistó a algunos de los héroes más comunes de la zona y les hizo las preguntas habituales, además de insistir en la cuestión de cuándo sería capturado el villano. Las entrevistas fueron mediocres y anodinas, pero seguramente le proporcionarían algunas visitas como mini blogs en el sitio del diario. La gran primicia llegaría más tarde ese mismo día, cuando se filtró información sobre una posible visita de Endeavor a la sala. Esta sería la tercera entrevista que Kiyomi tendría con el segundo clasificado de Japón, un récord que sus colegas estarían furiosamente celosos. Otonashi hizo que su equipo prestara atención en todo momento a todos los rincones del distrito. El propio reportero llamó a todos sus contactos para intentar ver quién más vendría a la sala esa noche. Por la noche llegó el gran botín. El Gesot se acercaba, mientras las comunicaciones de la policía informaban activamente sobre avistamientos de un hombre extraño que llevaba una multitud de espadas sobre su persona. ¿Cómo tuvo el Tokyo Times acceso a las líneas gubernamentales públicas para la policía? Una pregunta para otro día, buen espectador. Mientras las comunicaciones por radio sonaban a todo volumen sobre los ataques repentinos a la sala por parte de 4 extrañas criaturas, Otonashi y su equipo se vistieron con sus chalecos de prensa medios y comenzaron su búsqueda de algo serio.
Las grabaciones sobre los incendios y el trabajo de rescate realizado por los héroes valieron el peso del equipo en oro. Otonasi solo expresó algunos clips para evitar romper la inmersión de las situaciones de la vida real que el equipo estaba grabando. Incluso lograron encontrar a Endeavor y su grupo de Firewatcher, siguiéndolos desde una distancia segura para poder grabar su película sin interferir en el trabajo de los héroes. Kiyomi fue llamado imprudente porque husmeó en el fuego en busca de primicias, pero en realidad estaba mucho más seguro que la mayoría de sus colegas. Así fue como logró conseguir críticas con Endeavor. Siendo insistente, su grabación de las famosas artes marciales Flash Fire Fist de Endeavor, desarrolladas por el propio héroe para extraer el máximo poder de las peculiaridades del fuego y las artes marciales tradicionales, sería un gran éxito por sí sola, pero las cosas tenían que ponerse aún más interesantes. Se produjo un temblor no muy lejos del flamero y su grupo, las comunicaciones por radio se convirtieron en un desastre mientras muchos individuos gritaban entre sí mientras ocurría un nuevo desarrollo en la plaza central de Osu, a solo 2 kilómetros del hospital central. Parecía que el Hero Killer se había mostrado. Kiyomi y su equipo estaban justo detrás del Endeavor, con lentes listos para capturar la pelea épica que se avecinaba. La realidad no podría estar más lejos de la verdad. Mientras el villano estaba encima de un cuerpo, su intención asesina comenzó a irradiar de él. Para los héroes era como si la guadaña de la parca estuviera tocando sus cuellos, lista para convertirlos en meros cuerpos sin cabeza en las calles. Kiyomi y su equipo estaban a punto de orinarse cuando ocurrió otro nuevo acontecimiento. Un gnomo comenzó a volar hacia el villano, seguramente con la intención de salvarlo de los innumerables héroes que se encontraban alrededor de la plaza. Si simplemente se hubieran movido un poco, se darían cuenta de que Stein aparentemente estaba en sus últimas etapas, pero ninguno podría encontrar el coraje para enfrentar al villano y derrotarlo para siempre. Su fuga estaba prácticamente garantizada. Establecerse. Una mano agarró la pierna del villano, y de repente el mundo se iluminó con un brillo vertiginoso de tonos esmeralda. Ambos villanos se convirtieron en meras siluetas negras bajo el poder del rayo que caía sobre ellos. Pasaron menos de 10 segundos, el cuerpo quemado y humeante del Hero Killer se alejó 2 pasos de su posición anterior antes de que el villano cayera de rodillas y se quedara quieto. El Gnomo que tenía su rescate también estaba en el suelo, la estructura de la criatura se contraía mientras algunos arcos de electricidad verde todavía chispeaban a su alrededor. Un tercer cuerpo se levantó lentamente del suelo. Con una capa polvorienta y una estructura destrozada, la carrocería se dirigió lentamente hacia el Gnomo tendido sobre el asfalto. La criatura gimió y gimió, su cerebro expuesto y su mirada vacía eran un espectáculo algo espantoso de ver. La persona agarró el Gnomo por los hombros y lo levantó a la altura de los ojos, mirando a los ojos del villano, aparentemente buscando algo. Lo que sea que la persona estaba buscando, parecía no estar allí. A medida que las lentes de las cámaras enfocaban mejor la vista, Otonasi reconoció el cabello verde oscuro y los colmillos ligeramente salientes. El tema candente más reciente de Japón entre las escuelas secundarias de héroes, el llamado monstruo de la OA, Midoriya Izuku. El reportero no tuvo tiempo de preguntar a su equipo si la grabación fue en vivo o no, ya que estaba demasiado ocupado y paralizado por la vista. El rostro del vampiro estaba inexpresivo. Soltó su mano izquierda sobre la criatura y agarró algo que parecía estar pegado a su cara, el ángulo no permitía que las cámaras vieran de qué se trataba. La expresión del adolescente se volvió de disgusto, un gruñido abandonó su garganta mientras tiraba de cualquier objeto que se le hubiera pegado. Mientras daba un último gruñido, Izuku sacó el objeto pegado a su cara, el estómago de Otonasi cayó y giró alrededor de sus entrañas con disgusto y terror. Un líquido transparente salió disparado al mismo tiempo que Izuku se quitó el objeto de la cara, descartándolo como si fuera basura. El sonido metálico atrajo miradas y la cámara lo recorrió durante unos segundos, volviendo a mirar apresuradamente cuando se demostró que el objeto era un cuchillo. Fue un error volver atrás, una herida así normalmente significaría el fin de la carrera de cualquier héroe normal. Midoriya Izuku no era un héroe normal. Su expresión de dolor persistió por unos momentos más. Izuku miró entre el cuchillo y su villano capturado, que no luchaba ni se resistía. Aparentemente, no importó, ya que Izuku abrió la boca, sus colmillos brillaron con una capa de saliva mientras los hundía en el cuello del Gnomo. La criatura soltó el más mínimo gemido tras la mordedura, pero comenzó a luchar mientras Izuku continuaba mordiendo su cuello. Gruñidos resonaban dentro de la garganta del vampiro, junto con los sonidos de su garganta moviéndose y la vida líquida bebiendo.
80 latidos, un trago. 72 latidos, 2 tragos. 69 latidos, 3 tragos. 54 latidos, 4 tragos. 43 latidos, 5 tragos. 25 latidos, 6 tragos. 0 latidos, 7 tragos. Izuku dejó a un lado el cuerpo de Nounou, soltando un suspiro de satisfacción cuando su rostro volvió a su estado anterior, sus pupilas rojas y su esclerótica negra mirando directamente a la cámara. Bueno gente, ese fue el capítulo número 21, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.